Bueno, vamos a seguir aprendiendo sobre el cambio climático, vamos a aprender mucho sobre nuestro planeta el día de hoy y hoy vamos a tocar un tema fundamental en este momento, un tema que realmente está llevando a que todos estemos hablando del clima y es por qué se está calentando el planeta. Hoy vamos a entender qué es lo que está pasando en nuestro planeta que hace que la temperatura esté subiendo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a entender el día de hoy es, uno, qué es el efecto invernadero y dos, qué es el calentamiento global. ¿Cómo así que efecto invernadero, calentamiento global? ¿De qué es lo que estamos hablando el día de hoy? Listo. Entonces primero vamos a recordar que el Sol, que es la estrella más cercana que tenemos, es nuestra principal fuente de energía. ¿Sí? El Sol es una estrella que tiene mucha energía, que la emite como en forma de luz y radiación y, por ejemplo, puede tener eventos en los cuales suelte una gran cantidad de material. Por ejemplo, aquí tenemos en el video de la derecha, tenemos una muestra de, por ejemplo, el Sol liberando gran parte de material incandescente que llega, por ejemplo, a nuestra Tierra y gracias a la protección que nos da el magnetismo de la Tierra, evitamos sufrir por esos rayos más intensos. Pero también esos rayos más intensos hacen que en su momento haya más temperatura en la atmósfera, que nos llegue más energía. Entonces, una de las formas en las cuales el planeta puede calentarse más es que el Sol sea más intenso, ¿cierto? Pero hay otro factor muy importante y es la distancia que tenemos hacia el Sol. Si recordamos nuestro sistema solar con sus 9 planetas, nuestro sistema solar tiene unos 4 planetas que están más cerca del Sol, que son 4 rocosos, y tiene 5 planetas que están alejados del Sol, que son ya más bien gigantes gaseosos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? A medida que estoy más lejos del Sol, a medida que estamos más lejos del Sol, vamos a tener una temperatura menor. Entonces, en esta imagen lo que podemos ver es el orden de los planetas, su dibujo, pues cómo se ve cada uno de los planetas y podemos ver abajo un número que indica la temperatura en grados centígrados. Entonces observemos, Mercurio, que es el planeta que está más cerca del Sol, tiene una temperatura de 167 grados centígrados, más o menos. Y esperaríamos que como está más cerca del Sol, fuera el planeta más caliente, pero cuando vemos a Venus, el planeta que está de segundo en distancia al Sol, vemos que tiene una temperatura de 464 grados centígrados. Y ahí nos preguntamos, ¿pero por qué? Si está más lejos que Mercurio, tiene una temperatura más alta. Y también tenemos un caso muy particular y es la Tierra y la Luna. La Tierra y la Luna están a una distancia similar con respecto al Sol. Sin embargo, en la Tierra tenemos una temperatura en promedio de 15 grados centígrados, mientras que en la Luna tenemos una temperatura de menos 20. O sea, ¿qué está pasando? Si estamos a la misma distancia del Sol, ¿por qué la diferencia de temperatura es tan alta entre la Tierra y la Luna? Entonces vamos a aprender, precisamente, vamos a indagar en esta pregunta, vamos a averiguar por qué estas temperaturas son tan diferentes si las distancias tienen como una relación tan distinta, ¿cierto? Entonces, inicialmente vamos a aprender sobre la radiación, ¿cierto? Esa radiación que nos envía el Sol. De hecho, el Sol no es el único cuerpo que nos envía radiación. Todos los cuerpos que tengan temperatura pueden emitir radiación, ¿sí? Entonces, esa radiación, esa luz que nos llega, esa energía, la podemos entender como ondas, ¿sí? Como olas que viajan por el espacio, olas electromagnéticas que llegan hasta nosotros. Y entonces hemos identificado una cosa que se llama el espectro electromagnético, que es como toda esa organización de los diferentes tipos de ondas. Entonces, primero encontramos las ondas de radio, que son las que utilizamos, por ejemplo, para transmitir la radio precisamente o la televisión, ¿cierto? Tenemos unas ondas llamadas infrarrojo,
que son las ondas que se emiten por el calor que tienen los cuerpos, por ejemplo, de los seres vivos. Tenemos aquí un rango de ondas que se conoce como el rango visible. Estas son las ondas que nosotros vemos como luz. O sea, los ojos de los seres humanos son capaces de ver estas ondas y reconocer, por ejemplo, los colores. Más adelante tenemos unas ondas que se llaman UV, que son esos rayos que llegan muy intensos del sol, por los cuales tenemos que usar protector solar, por ejemplo. Tenemos los rayos X y los rayos gamma. ¿Qué es lo que pasa? Vemos que esas ondas, entre más largas sean, ¿sí?, son menos energéticas. Y entre más corticas sean, son más energéticas, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver todos esos tamaños de esas ondas, de esa radiación, ¿cierto?, podemos tener como una comparativa con diferentes tamaños, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esas ondas de radio son ondas tan largas como, por ejemplo, el tamaño de una cancha o del tamaño de una casa, ¿sí? O pueden llegar a ser tan pequeñas, por ejemplo, como el tamaño de una pelota. Cada uno de estos punticos que vemos aquí arriba indica que el siguiente punto es 10 veces más pequeño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la cancha, por ejemplo, y una casa. La casa sería 10 veces más pequeña y de ese tamaño más o menos son las ondas de radio, ¿cierto? Por eso ellas pasan derecho por nosotros. Nuestros cuerpos no interrumpen como esas ondas de radio, ellas siguen derecho, ¿cierto? Entonces, observemos algo muy particular. Aquí en el rango de lo visible, por ejemplo, es un tamaño en el cual están las bacterias o las células, ¿sí? Entonces, ese tamaño, por ejemplo, podemos verlo con nuestros instrumentos, con nuestros ojos, pero ya objetos más pequeños como las proteínas, las moléculas, los átomos de los cuales está compuesto toda la materia, ya no las podemos ver porque no entran en ese rango, en ese tamaño de nuestros ojos, ¿sí? De lo que nuestros ojos son capaces de interpretar. Entonces vamos a ver estas ondas, hay formas, hay diferentes equipos o diferentes cuerpos que pueden emitirlas. Las de radio, por ejemplo, esas ondas más largas pueden ser transmitidas por antenas de radio AM, antenas de radio FM o también las microondas que utilizamos para calentar. En el infrarrojo tenemos los seres vivos, pueden transmitir ese infrarrojo, por eso es que podemos medir la temperatura con esos termómetros que son como una pistolita, que no tienen que entrar en contacto con nosotros, sino que transmitimos ondas hacia ellos de infrarrojo y ya pueden determinar la temperatura. Y también tenemos, por ejemplo, las máquinas de rayos X, que son muy energéticas y que nos permiten hacer como las radiografías. Entonces hay que tener en cuenta que la radiación puede variar en términos de energía en cuanto a la temperatura del cuerpo que la emite. Entonces, por ejemplo, tenemos al Sol, que emite más que todo radiación en luz visible, ¿sí? Gracias a eso es que podemos ver y podemos calentarnos en nuestro planeta. Pero pasa algo muy particular con la radiación, y es que cuando ella llega a los cuerpos puede hacer tres cosas en particular. Puede ser reflejada, puede ser absorbida o puede ser transmitida. Entonces, reflejado, ¿qué es? Que cuando llega la onda y choca con el cuerpo, cuando llega esa radiación, se devuelve, ¿sí? Se devuelve con otra dirección, que es lo que pasa, por ejemplo, con un espejo. Cuando se absorbe, lo que pasa es que esa radiación llega a un cuerpo y ese cuerpo la puede convertir en calor, ¿sí? Por eso es que va aumentando su temperatura. Y tenemos la transmisión, que es que cuando la onda o la radiación llega a un cuerpo, ella sigue derecho, que es lo que, por ejemplo, pasa en una ventana, ¿sí? Gracias a que las ventanas transmiten la radiación, podemos ver lo que hay afuera, y lo que pasa también en el aire, gracias a que el aire puede transmitir, es que podemos ver nuestra atmósfera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa radiación? ¿Sí? Si queremos, por ejemplo, bajar la temperatura de algo, podríamos hacer que refleje más radiación. Entonces nosotros, pues los científicos han identificado una propiedad que se llama el albedo, que significa qué tanto reflejan los cuerpos de lo que les llega del sol, ¿sí? Entonces tenemos que los cuerpos más claros tienen más albedo, o sea que tienden a reflejar más la radiación, mientras que los cuerpos que
que son más oscuros, las superficies más oscuras, absorben más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que se absorbe más radiación, por ejemplo, tenemos superficies oscuras como el asfalto, se calienta más. Por eso es que las ciudades son más calientes que, por ejemplo, los campos abiertos. Tenemos en los pastos, ¿sí?, que tenemos un albedo de 0.25. Es un albedo que refleja más radiación y por eso es más fresco que lo que podemos ver en el asfalto, ¿sí? Y abajo tenemos el hielo, la nieve. Miremos que el hielo, la nieve son blancos y tienen un albedo muy alto. O sea, la mayoría de rayos que llegan al hielo, la nieve o ahora a esas superficies blancas se reflejan. Entonces, a partir de esto uno puede pensar, por ejemplo, en los carros, ¿sí? Si tuviéramos dos carros, uno blanco y uno negro, ¿cuál se calentaría más? El negro, porque está absorbiendo más radiación. Entonces, esa es una pequeña comparación que podemos hacer simplemente con cambiar el color de una superficie, cambiamos cuánta radiación llega y por ende cuánta temperatura puede tener un cuerpo, ¿cierto? Entonces, los científicos empezaron a preguntarse, bueno, ¿será esa la razón por la que la temperatura de Venus es mucho más alta? Y empezaron a observar qué características había similares entre estos planetas rocosos. Y observemos muy bien estas imágenes, ¿cierto? Aquí tenemos a Mercurio, tenemos Venus, Tierra, la Luna y Marte. Si miramos con atención, Mercurio tiene en su superficie como unos huecos, ¿sí? Como unos puntos grandes. Eso se llaman cráteres. ¿Qué es lo que pasa? Que a Mercurio llegan, por ejemplo, meteoritos, chocan contra su superficie y dejan esas huellas, ¿sí? Pero si vemos a Venus, Venus no tiene esos cráteres, ¿sí? En vez de eso, Venus tiene una superficie como lisa, como de nubes, ¿sí? Una superficie como muy sedosa. Y la Tierra también tiene como esas nubes, también tiene esa particularidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que, por ejemplo, Mercurio y la Luna no tienen atmósfera, no tienen aire, mientras que Venus y la Tierra sí tienen atmósfera y sí tienen aire. Y por eso es que esas temperaturas empiezan a ser tan diferentes, a pesar de que las distancias sean relativamente similares o a pesar incluso de que Venus refleje más radiación que lo que le llega, por ejemplo, a Mercurio. O sea, Venus tiene unas condiciones para ser mucho más frío que Mercurio y sin embargo, gracias a que tiene una atmósfera, es muchísimo más caliente que todo el resto de planetas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se llama efecto invernadero. Vamos a mirar esta animación y es que la luz del Sol llega, una parte se refleja hacia el espacio, luego otra parte se absorbe por la atmósfera y empieza a calentar, ¿sí? Empieza a devolverse en todas las direcciones, volviendo a calentar o reteniendo el calor en nuestro planeta. Volvamos a mirarlo. Entonces llega la luz, los gases de la atmósfera empiezan a interactuar con esa energía que se refleja desde el planeta y empiezan a calentarse, ¿sí? Y a volver a calentar nuestro planeta Tierra. Y gracias a esto es que nosotros no tenemos noches absolutamente frías, sino que tenemos una temperatura cómoda por las noches y la vida se ha podido desarrollar, ¿sí? Gracias a esto la temperatura del planeta se mantiene más tiempo. O sea, como que nuestra atmósfera es una especie de cobija, ¿sí? Que nos permite retener más tiempo el calor. ¿Y por qué pasa esto del efecto invernadero? Resulta que tenemos unos gases que se llaman gases de efecto invernadero, ¿sí? Hay diferentes tipos de moléculas de compuestos químicos que están en el aire. Estos son los principales, que son el dióxido de carbono, el metano y el agua, ¿sí? Son unos gases que estas moléculas que son así como complejas, tienen esas formas, lo que hacen es que reaccionan mucho con la radiación infrarroja, esa radiación que se genera por el calor de los cuerpos, por el calor de la Tierra. Entonces cuando nuestra Tierra emite su calor, ¿sí? Luego de que llegó la radiación del Sol, ese calor interactúa con estas moléculas y ellas empiezan como a rebotar
empiezan como a absorber esa energía y la pueden volver a emitir en todas las direcciones. Entonces hacen que el calor se demore mucho más tiempo en salir hacia el espacio otra vez. ¿Qué es el problema con estos gases de efecto invernadero? Que los seres humanos estamos produciendo una gran cantidad de gases de efecto invernadero, como por ejemplo estamos generando mucho carbono a partir de la deforestación, los incendios forestales, ¿sí? Cuando nosotros acabamos con nuestros bosques, lo que estamos haciendo es liberando carbono hacia la atmósfera. También tenemos una fuente que es el carbón, ¿sí? Ese combustible que usan muchos países para alimentar su energía, ¿cierto? Para producir su energía, genera emisiones de carbono y eso empieza también a aportar a la atmósfera. Tenemos nuestros transportes, nuestros vehículos, que siempre están emitiendo a partir de la gasolina ese carbono, y tenemos también la ganadería. Y es que pasa que las vacas y los demás animales, cuando están alimentándose, por su proceso digestivo liberan ese gas metano, que es incluso más fuerte para calentar el planeta que el carbono. Entonces, gracias a esto, es que en este momento estamos haciendo que el efecto invernadero sea mucho más fuerte en nuestro planeta. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica, ¿sí? Los científicos han estado midiendo a partir de muchas técnicas cómo ha estado el carbono en nuestra atmósfera, y lo que nos damos cuenta es que en los últimos 200 años, de hecho en los últimos 50 años ha aumentado mucho más, el nivel de carbono, ese gas en la atmósfera, ese gas de efecto invernadero, ha superado un nivel histórico que no se tenía ni hace 800.000 años a día de hoy. Es decir, tenemos muchísimo más carbono del que la Tierra ha tenido en ningún momento, en cualquier momento de su historia. Eso es lo que hace que en este momento estemos pensando que el cambio climático está siendo generado por nuestras emisiones. Sí, ese es el proceso que hace que nuestra atmósfera se caliente mucho más. O sea, hemos medido a un tiempo, imagínense, 800.000 años atrás se han podido dar esas reconstrucciones de la temperatura y del carbono en la atmósfera, y ahora tenemos más que nunca. ¿Y cuál es el problema con esto? Que efectivamente nuestro planeta se empieza a calentar. Entonces aquí tenemos una imagen, un video sobre cómo nuestro planeta se ha ido calentando en los últimos 200 años, ¿sí? Y es a partir, estos colores rojos nos indican temperaturas más altas, ¿sí? Y los colores azules, temperaturas más bajas de lo que podríamos esperar. Entonces, observemos cómo en las últimas décadas, los 2000, 2010, ya casi todo el planeta tiene una temperatura superior a lo que se esperaría normalmente. Y es precisamente por eso, porque tenemos tantos gases de efecto invernadero, una cantidad tan grande que el calor se demora mucho en salir del planeta y lo que hace es que se recaliente más de lo necesario, ¿sí? Este efecto invernadero es muy necesario para nuestra supervivencia, para que toda la vida en la Tierra se dé, pero gracias a que emitimos tantos gases de efecto invernadero, ya se está generando un calentamiento demasiado exagerado, ¿cierto? Y podemos pensar que 1 grado o 2 grados no son mucho, pero cuando consideramos que es a nivel global, eso tiene unas implicaciones gigantescas. Eso puede cambiar cómo se comportan las lluvias, puede cambiar cómo se comportan los animales, puede cambiar cómo se comportan los cultivos. Nosotros dependemos demasiado de saber más o menos cómo se comporta nuestro clima, pero si empieza a cambiar, toda la naturaleza que está dependiendo de ese clima empieza a actuar distinto y empieza a generar problemas para nosotros, los seres humanos. Entonces, como para interactuar un poco más, tenemos aquí una simulación del efecto invernadero, ¿sí? Entonces, vamos a mirar por aquí, en un momento. Vamos a mirar. Listo. Entonces, aquí tenemos una simulación de la Universidad de Colorado, en la que podemos ver el efecto invernadero interactivamente. Entonces, lo primero que hacemos es iniciar la luz del sol, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? La luz del sol se emite como en unas ondas, que son llamadas ondas en el espectro visible, ¿cierto? Y a medida que nuestro planeta se calienta, él empieza a emitir otras ondas, que son más que todo el infrarrojo, ¿cierto? Ese infrarrojo que podemos medir como temperatura, ¿cierto? Y a medida que llega más radiación a nuestro planeta y a medida que se empieza a devolver desde la atmósfera, empieza a subir la temperatura del planeta, ¿sí? Aquí tenemos un termómetro que nos permite ver eso. Esto, por ejemplo, aquí tenemos la concentración de los gases de efecto invernadero. Aquí tenemos una concentración media de gases de efecto invernadero, pero podemos cambiarla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros aumentamos mucho la concentración de gases de efecto invernadero, si aumentamos mucho esas emisiones? Vamos a observar que se intensifican esas ondas del infrarrojo y miren todo lo que está aumentando el termómetro. O sea, la superficie de la Tierra se calienta mucho más gracias a que tenemos más gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿sí? Y podemos hacer un comparativo con otras épocas. Aquí tenemos, por ejemplo, la concentración en 1750, en una época antes de que desarrolláramos las industrias, ¿sí? Y vemos una temperatura más o menos de 13, 14 grados centígrados en promedio. Pero ¿qué tal si comparamos eso con el 2020? ¿Sí? Ya que es una época industrializada. Entonces, ahí lo que tenemos es un aumento de temperatura, ya vamos viendo cómo aumenta la temperatura por esos gases de efecto invernadero y empieza a aumentar a 14.5, 14.8, 15, ¿sí? Vemos cómo ese efecto, esos gases de la atmósfera empiezan a calentar más nuestro planeta, ¿sí? Volvamos aquí. Entonces, también podemos tener un efecto muy importante, son las nubes, ¿sí? Y es que las nubes nos ayudan a refrigerar un poco nuestro planeta porque son capaces de devolver la radiación que llega del sol. Recuerdan que los cuerpos más blancos tienen un albedo más alto, o sea, reflejan más radiación y como vemos, llega la radiación del sol a la nube y se puede devolver. Entonces las nubes ayudan también a que tengamos climas, digamos, más frescos, ¿sí? Y aquí también podemos ver qué pasa si quitamos todos los gases de efecto invernadero de nuestra atmósfera, ¿sí? Aquí ya quité todo y miren cómo inmediatamente la temperatura de nuestro planeta empieza a bajar. ¿Qué es lo que pasa? Que la radiación que llega es muy parecida a la radiación que sale y entonces eso hace que nuestro planeta tenga una temperatura estable y se mantenga por mucho tiempo, pero que a diferencia de cómo está ahora, que tiene más gases de efecto invernadero, ¿sí? Sea más fría, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, es un reto muy grande que tenemos en cuanto a las políticas, en cuanto a nosotros como individuos, de generar menos emisiones de gases de efecto invernadero para que este efecto de cambio climático, de calentamiento global, se reduzca, ¿sí? Tengamos en cuenta que si seguimos aumentando esos gases, lo que vamos a hacer es que nuestro planeta se caliente mucho más. Entonces, espero que hayamos entendido muy bien esto del efecto invernadero, ¿sí? Vamos a seguir experimentando con él, a seguir aprendiendo con él y ahora los invito a un recreo. Mis niños melos y mis niñas melas, comprometidos con el planeta. Sube la temperatura, salen todas las noticias, afecta a nuestras especies y a nadie le beneficia. Sube la temperatura y debe en forma directa subir así el compromiso nuestro con este planeta. No se nos puede olvidar que planeta solo hay uno, cuidarlo es muy necesario, adecuado y oportuno, es como una obligación. Con esta nuestra gran casa que no pide nada a cambio y te alimenta y te abraza.
las acciones más simples el planeta se violenta y con lo que hacemos mal el planeta se calienta. El planeta necesita que estemos a su nivel y eso implica hacer esfuerzos por el cuidado de él. Bueno, entonces ya sabemos, estamos aprendiendo sobre el efecto invernadero y vamos a hacer un experimento el día de hoy. Para eso voy a invitar al profe de experimentos, profe Gus, por favor. Listo. Vamos a experimentar. Profe Gus, vamos a hacer... Vamos a cocinar. Efecto invernadero, ¿sí? Vamos a hacer nuestros pequeños invernaderos en unos frasquitos de vidrio, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Primero vamos a necesitar vinagre, vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos dos químicos lo que hacen es, profe Gus, ¿me colaboras, por favor, poniendo un poquito de vinagre en la botella? Listo, Sí. vamos a poner acá vinagre. Estos dos químicos lo que hacen al mezclarse es que generan una reacción química que libera dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero que nosotros los seres humanos estamos emitiendo, ¿cierto? Sí, un poco más. Un poco más, mucho más, por favor. Listo. Entonces, mientras el profe Gus está ahí, nosotros vamos a tomar un frasquito de vidrio pequeño y un poquito de papel aluminio, ¿sí? Y con el papel aluminio vamos a tapar ese frasquito. Así está bien, profe Leo. Así está muy bien. Listo, Perfecto. Entonces, profe Gus, por favor, mientras tanto, vamos a tapar. Este es el vinagre con el que hacen las ensaladas en las casas, ¿cierto? Exactamente, Ah, es bueno. vinagre de ensalada. Perfecto. Muy bien. Entonces, por favor, con un cauchito Claro. vas a sellar esta tapita. Listo, vamos ¿Sí? a sellarla acá. Exacto. Vamos a sellarla. Muy bien. Entonces, mientras el profe Gus está sellando ahí, cada uno de estos frasquitos va a representar como una atmósfera, ¿cierto? Como el aire de nuestro planeta, ¿sí? En el frasquito en que está trabajando el profe Gus es una atmósfera normal, sin mucho carbón, ¿cierto? Correcto, listo. Ahora vamos a adicionarle carbono. ¿Qué vamos a hacer, profe Gus? Entonces necesito que me tenga este frasquito aquí, Listo. pero luego de que yo le eche el bicarbonato. Listo. Listo. Tiene que ser ¿Hay alguna rápido. recomendación allí para los niños que de pronto en casa... Sí, esto que- con mucho cuidado, con ayuda de un adulto. Es importante que no volteemos esto ni nos vayamos muy rápido, porque queremos atrapar el carbono aquí arriba. Listo. Listo. ¿Le agregas el bicarbonato? Yo le Los agrego niños el en casa le agregan bicarbonato. el bicarbonato y un adulto les Sí. ayuda tapando el Y frasco. tengamos listo, por favor, un pedazo también de papel aluminio Listo, perfecto. y cinta. Sí, vamos a tener... ¿Hasta aquí está bien, cierto? ¿Hasta ahí? Sí, hasta Listo. ahí está bien. Perfecto. De pronto un poquito más arriba Listo. para que empuje como el aire. Sí, vamos a preparar un poquito de cinta, profe Gus, por favor. Listo, Entonces, perfecto. ¿qué es lo que vamos a hacer? Mostrarle Esta bien. reacción va a ser muy rápida. Entonces vamos a echar bicarbonato dentro de la botella que tiene vinagre. Eso va a empezar a burbujear, a liberar carbono precisamente. Lo vamos a atrapar en este frasquito, ¿sí? Eso, cortemos ahí, profe Gus. Lo vamos a atrapar en este frasquito y con mucho cuidado, sin dejar que se voltee, vamos a taparlo. ¿Listo? Para atrapar entonces el carbono en este frasquito. ¿Qué tan largo, profe Leo, para que Así los niños es. allí en casa puedan... Así está Así muy está bien. bien, listo. Sí, así está muy bien, profe Perfecto. Gus. Nos sirve cualquier tipo de cinta. Sí, yo Listo. traje esta porque es más resistente. Claro, desde luego. Eso. Listo. Muy bien. Entonces, cuidado. Entonces, listo. Cuando yo eche el bicarbonato, tú la vas a sostener, la vas a poner aquí. Correcto. ¿Sí? Y ya la sellamos rápido. Listo. Perfecto. ¿Este lo podemos correr para allá? Sí. Bueno, a la cuenta Ahí, de aquí a la 3, mano. Allí, con los niños Listo. en casa. Cuidado. Con mucho cuidado, niños. Bueno. Vamos allá. Bueno, vamos a agregar el bicarbonato 1. Bicarbonato. 1, 2, 3. Eso es. Rápido. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Podemos sellar. Y vamos a sellar. Es correcto. Con mucho acá. cuidado. Listo. Listo. Entonces levántalo un poquito. Levanto. Ajá. Levántalo, levántalo.
Levántalo para poder sellarlo. Ok, listo. No, no, Ay, no, o no. la vuelvo Era a sin hacer. voltear. Listo. Ay. Era sin voltear. Claro, Listo. claro. Listo. Vamos a Entonces, repetirlo. vamos a Vamos a darle repetirlo, hágale. más bicarbonato y más vinagre. Listo. Entonces, Vamos a agregarlo allí. Listo. Recordemos que bicarbonato, acá vinagre. es correcto. A ver, Listo, ahí ¿lo dale. tapo? Listo. Vamos a hacerlo Listo. otra vez. Todas esas burbujas son dióxido de carbono. Correcto. Listo. Entonces, ahora sí, sin voltearlo, profe Gus, sin Listo. voltearlo. Tengo mucho cuidado. Solo levántalo un Listo. poquito. ¿Lo Sí, paso allá levántalo. directamente? Listo. Levántalo Ok. y lo sellamos aquí. Listo, perfecto. Ahora necesito, por favor, con la cinta, Cinta, esta cinta. Claro. y que lo sellemos Vamos a sellarlo para que el acá. gas no salga. ¿Listo? Acá. Listo. Entonces, vamos a sellarlo ahí y vamos a ponerle un cauchito. Cauchito. Por allí tenemos el por aquí, cauchito, un gracias. cauchito, Exacto. para sellarlo, que sea Correcto. lo más hermético Listo. posible. Vamos a hacerlo rápido para que no se salga. Exacto. Bien, Esa es la listo. parte más difícil del experimento, que el gas no se salga. Vamos a hacerlo aquí. ¿Listo? Sí, sellalo ahí. Eso es. Estos Muy cauchos. bien. Hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿cierto? Sí. Y fue ahí, profe Leo. Listo, eso, Es por ahí ya va dando. Listo, ya. Eso es. Es correcto. Bueno, observemos ahí. Listo. Eso, muy bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner estos dos frasquitos. Recuerden, este es el que tiene más carbono. Este es como una atmósfera contaminada. Y esta es como una atmósfera normal, ¿cierto? Vamos a ponerlas acá. Y vamos a poner un poquito de mantequilla. Mantequilla, la que Mantequilla, la de la ponemos casa. normal. Sí, normalita. Vamos a poner un poquito de mantequilla en la tapa de uno. Sí, hay que tener cuidado con la mantequilla y un poquito de mantequilla en la tapa del otro. De pronto, porque aquí nos quedó como con esta vuelta de cinta, puede variar el experimento, pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora ya vamos a adicionarle calor. Y es que vamos a poner agua caliente aquí. ¿Cuánto le agregamos allí de agua caliente, profe Leo? Pues ojalá tapar lo más posible, ¿cierto? Lo más posible de los frasquitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver cómo a medida que el calor es transferido a ese gas dentro de cada uno de los frasquitos, ¿sí? Se empieza a aumentar la temperatura y vamos a ver entonces cuál se derrite primero, ¿sí? Listo. Si la mantequilla que está en una atmósfera contaminada o la mantequilla que está en una atmósfera libre, ¿cierto? Entonces ya esto es de paciencia, ¿cierto? Ya es de paciencia. También podemos hacer este experimento al sol, ¿cierto? O sea, hacemos la captura del dióxido de carbono y ponemos los frasquitos al sol y con eso podemos ver cuál mantequilla se derrite un poco antes, ¿cierto? Esto va a tomar mucho tiempo por la temperatura que tiene nuestra agua, pero vamos a poder observar que a medida que se caliente más, vamos a tener un derretimiento aquí en donde hay más carbono, ¿cierto? A ver, profe Leo, yo quisiera que aquí hiciéramos para que los niños allí en casa Sí. volvamos a mirar. Entonces, tomamos el bicarbonato, ¿cierto? Sí. En un recipiente. Exacto. Listo. Agrego el vinagre. Vinagre. Más o menos una buena cantidad, una cantidad generosa, ¿cierto? Sí. Y le agregamos el bicarbonato y tomamos el recipiente Exacto. y lo tapamos, ¿cierto? Ajá. Con el cuidado de no no voltearlo. voltearlo. Listo, es correcto. Después de eso, instantáneamente lo sellamos, Ujú. lo tapamos y ahí es donde le ponemos Ahí le ponemos el papel el aluminio. papel aluminio, es Sí, correcto. y el cauchito para sellar el gas. El cauchito. Y los dos recipientes nos tienen que quedar así como están ahí, ¿cierto? Exacto. Es Exacto. Ojalá sería mejor si el papel aluminio queda hacia arriba, ¿sí? O sea, ponerle la cinta como alrededor para que sea la misma superficie la que esté transmitiendo el calor. para ¿cierto? que son las mismas, es correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese efecto invernadero, ¿cierto? En esta atmósfera, sí, que tenemos acá, que tiene más carbono, pasa igual que en nuestra atmósfera. Ese carbono coge el calor, empieza a reaccionar con él y lo vuelve a emitir, lo vuelve a emitir, lo vuelve a emitir. Entonces eso hace que el calor quede como atrapado y que la temperatura vaya subiendo más
que en una atmósfera que no tuviera tanto de ese carbono, tanto de ese gas de efecto invernadero. ¿Sí? Es decir, que allí, profe Leo, estamos haciendo lo mismo que pasa en la Tierra. Exactamente. Pero en Estamos miniatura. haciendo lo mismo que pasa en la Tierra, pero en miniatura. Entonces, les recomiendo, obviamente este proceso es muy lento, ¿cierto? Este proceso es muy lento por la temperatura que tenemos en el agua, pero, por ejemplo, si usamos el sol, vamos a ver un derretimiento muy distinto, ¿sí? Vamos a ver un derretimiento mucho más rápido y generalmente en la atmósfera donde hay más carbono se va a derretir mucho más rápido esa mantequilla, ¿sí? Y con mucho cuidado podemos después medir la temperatura en cada frasquito y mirar las diferencias. Profe Gus, de casualidad, ¿tienes por ahí un termómetro? Un Tal vez- termómetro. Sí, Tal vez podemos usar el termómetro de ¿sí? experimentos. Ahorita traemos el termómetro. Listo, perfecto. Pues allí Entonces- lo tenemos también para utilizarlo, aparte de los materiales que tenemos acá. Es que es interesante cómo utilizamos Entonces, acá todo. Pensemos, entonces vamos a usar un poquito más de agua caliente para acelerar el proceso, ¿cierto? Con mucho cuidado allí, ¿cierto? Con cuidado. Entonces esto va a aumentar un poquito la temperatura. Con mucho cuidado, Sí, ¿cierto? con la mucho ayuda de un cuidado, adulto. con la ayuda de un adulto. Es correcto. Entonces, ese es el proceso que está pasando. ¿Qué tenemos que tener cuidado nosotros como individuos? O sea, ¿cómo es que estamos contribuyendo a ese cambio de la temperatura del planeta? Y es cuando nosotros hacemos un mal uso, por ejemplo, del transporte, ¿sí? Cuando nosotros alentamos a procesos de consumo, ¿sí? Exagerado, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos ese tipo de procesos, cuando hacemos demasiadas exportaciones, demasiados viajes muy largos que emiten más y más contaminantes, eso hace que aportemos también a que se caliente más el planeta. Cuando empezamos a cambiar, digamos, bosques por pastos, también se puede generar un aumento de esos gases de efecto invernadero. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado como individuos es de hacer decisiones más inteligentes, de pensar cómo reduzco la cantidad de carbono que estoy emitiendo, ¿sí? Por ejemplo, si uso más transporte público, si utilizamos más bicicletas para movernos, si tratamos de vivir más cerca de nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de estudio, eso ayuda a usar menos combustibles y a que tengamos una menor huella sobre el calentamiento global. También podemos, por ejemplo, tener mejores sistemas de energía, ¿sí? Tenemos sistemas como las hidroeléctricas, por ejemplo, que a diferencia del carbono no están emitiendo tanto, ¿cierto? O también tenemos la energía solar o la energía del viento, la energía eólica. Todas esas energías nos ayudan a disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera. Entonces, miren que son muchas decisiones muy delicadas, pero que todas pueden aportar a precisamente reducir ese calentamiento global. Es decir, no es solamente lo que hacemos a diario, Exacto. algunos aportes que hacemos a diario, sino que eso tiene también que ir en común acuerdo con las decisiones globales y generales que también tenemos a nivel macro como sociedad. Exactamente. Entonces tenemos que tener mucha conciencia y los invitamos a todos los niños y niñas melas que sigamos pensando en nuestro planeta, tomando decisiones más inteligentes, aprendiendo desde el hogar, desde casa, cómo hacer un mejor uso de nuestros recursos, cómo reducir nuestras emisiones y así aportar a que nuestro planeta esté en un mucho mejor estado y que podamos sobrevivir de una manera más armónica con el medio ambiente. Entonces, vamos a seguir aprendiendo, les invito a que hagan el experimento. Aquí con el sol sería mejor, ¿cierto? Pero los invito a que lo hagan y que experimenten con ese carbono, ¿cierto? Muchas gracias, chao, Chao, profe niños. Gus. Chao, Muchas adiós. gracias por todo. Sigan acá Listo. con nuestros experimentos. Vamos a ver, Continuamos. vamos a ver. Sí, vamos a ver el termo.